Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Putin vuelve a ofrecer Moscú como escenario de negociaciones directas entre israelíes y palestinos. Qatar promete $12 millones para resolver la crisis de electricidad en Gaza durante 3 meses. Detienen en Turquía al supuesto autor del ataque terrorista en la Sala Reina en la noche de Año Nuevo. Los judíos argentinos piden a la justicia rapidez para esclarecer las circunstancias de la muerte del fiscal Nisman hace 2 años. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora de Rusia. Ha vuelto a ofrecer su capital, Moscú, como escenario de un encuentro directo entre las autoridades israelíes y palestinas en un esfuerzo mediador unilateral que sigue a la conferencia celebrada este domingo en París para facilitar la paz en Oriente Próximo. El Ministerio de Exteriores ruso ha destacado que estas iniciativas deben sustentarse no con palabras, sino con hechos. El presidente ruso Putin ya invitó el pasado verano al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente palestino Mahmoud Abbas a reunirse en Moscú para reanudar el diálogo de paz estancado desde 2014. La conferencia de París, de la que se han ausentado israelíes y palestinos, concluyó con una declaración que urge a las partes a evitar pasos unilaterales que prejuzguen el resultado de las negociaciones sobre las cuestiones del estatus final como Jerusalén, fronteras, seguridad o refugiados. Bueno, Rusia ha vuelto a ofrecer Moscú y también tenemos pendiente otra invitación que es la de el presidente egipcio, que también hacía unos meses había ofrecido la capital, en este caso el Cairo, y también en las mismas condiciones, que son condiciones que sí interesan a Israel y que teóricamente también tendrían que interesar a los palestinos. O sea, conversaciones directas. Lo único que Putin y al-Sisi les ofrecen es un lugar neutral en un país que no tiene conflictos de intereses con una u otra parte, porque Moscú siempre ha estado, digamos, tradicionalmente ha estado más del lado de los árabes, pero ahora Israel lo acepta como un posible mediador, y lo mismo Egipto, que es un país que por su propia cultura y tradición ha estado siempre más cerca de los palestinos que de los israelíes, pero es un país con el que Israel ha firmado un tratado de paz y mantiene cooperación a nivel estratégico y de lucha contra el terrorismo. Así que esperemos que en este caso, pues la dirigencia palestina, que ha tenido tanto interés en que haya una negociación de la paz, pues se apunte a alguna de estas invitaciones para que realmente se hable del tema y no solamente se internacionalice y con el objetivo de que el tema palestino no se olvide y no baje de los titulares, porque lo que ha pasado con los palestinos es que han sido el foco de atención de todas las tensiones en Medio Oriente hasta hace 5 años, pero a partir de primero, de las primaveras árabes, y segundo, de los desastres a consecuencia de las primaveras árabes, véase el califato, la guerra civil en Siria, los insurgentes en Yemen, etcétera, etcétera, pues el tema palestino se ha descubierto que no era el principal problema de Oriente Próximo, sino todo lo contrario, era un problema artificial muchas veces, en muchos casos, creados para tapar otros problemas mucho más acuciantes, que son los que han saltado en la última década a la palestra y que se han cobrado tantas víctimas en la zona. Así que ahora los palestinos no tienen excusas internacionales para no negociar. Y en el caso de Putin, creo que si fueran hacia Moscú también, con la nueva administración norteamericana, con Donald Trump, no habría ningún problema y no tendría Trump ningún problema en ceder protagonismo, en este caso a Putin, cosa que le costaría un poquito más, creo, si los que llevaran la responsabilidad
de unas negociaciones directas fuera un país como Egipto, con el cual no creo que Donald Trump tenga muchos vínculos, no solamente personales, sino digamos, de consideración, de que sea un país lo suficientemente fuerte para ser valedor o intermediario o catalizador de un proceso de paz. De todas maneras, lo que sí está claro es que la conferencia de París fue un fiasco, pero fue un fiasco que para lo único que sirvió es para demostrar que de esa manera, así, no se pueden hacer las cosas. Y que hay que hacer las cosas como Israel viene pregonando desde hace mucho, que es con conversaciones directas y sin precondiciones y sin decir, pues para que yo me sienta a la mesa primero hay que liberar prisioneros, hay que congelar construcciones, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, porque entonces ¿para qué te sientas a negociar si ya todo lo que vas a pedir ya lo tienes de antemano? Qatar prometió que va a pagar $12 millones para el combustible destinado a la usina eléctrica de la Franja de Gaza en un intento de poner fin a la crisis de electricidad que afecta al enclave costero controlado por el grupo terrorista islámico Hamás, donde el suministro eléctrico a los hogares se ha visto reducido a 3 o 4 horas diarias en pleno invierno. En las últimas semanas han surgido manifestaciones masivas espontáneas con miles de personas en distintos puntos de la franja exigiendo electricidad y amenazando el régimen islamista. Hamás reprimió las protestas con mano dura, encarcelando a manifestantes y atacando a los periodistas que las cubrían. Por su parte, Turquía prometió enviar 15.000 toneladas de combustible a la Franja de Gaza para tratar de paliar la crisis eléctrica. Según estimaciones de la ONU, casi el 70% de los hogares de Gaza no pagan las cuentas de electricidad. Hamás acusó al presidente Abbas de provocar la crisis de forma deliberada para asfixiar a Gaza y desprestigiarlos. Sí, aquí hay mezclados en la crisis eléctrica, hay mezcladas muchas cosas. Primero, que la poca electricidad que llega a Gaza es suministrada por Israel, ¿no? Y les es suministrada y los palestinos hace años que no pagan las cuentas. Entonces han habido cortes, recortes, etcétera, etcétera, pero en Gaza tienen una propia usina, tienen una fábrica de electricidad propia, un generador para abastecer de electricidad a la Franja de Gaza. Pero ¿qué pasa? ¿En qué se utiliza el combustible que entra en la Franja de Gaza? Pues, ¿por qué no llega la electricidad a los hogares? No es por falta de dinero solamente, como se trata de explicar en esta noticia, sino que el combustible se utiliza para fabricar electricidad para perforar túneles de terror, ¿vale? Los túneles que se están construyendo, que está construyendo Hamás para atacar a Israel, no son túneles hechos con una pala y con 4 palitas y con 4 maderas para sostener el túnel. Son túneles de tamaños gigantescos por donde pasan camiones. Casi se puede decir que en Gaza tiene la mayor red de metro que uno puede aspirar en una gran ciudad. Tiene entradas y salidas por casas particulares, por hospitales, por escuelas y por mezquitas, por donde se pueda. Y está todo ese pequeño enclave costero, está todo perforado para permitir que jamás desarrolle una guerra de ataque terrorista totalmente bajo tierra, para estar a salvo de los ataques de la aviación israelí, para exponer a la población civil a los ataques de la aviación israelí y quedarse ellos en los refugios que hay bajo tierra, comunicados entre ellos con todos los arsenales de las armas dispuestos y a buen recaudo en esos agujeros, que son, como digo yo, no son agujeritos incómodos ni cuevas, sino son túneles de grandes dimensiones, y para construirlos necesitan materiales en grandes cantidades que son los que se están robando a la población y que teóricamente servirían para reconstruir sus casas después de la guerra del 2014 y que están siendo utilizados para construir túneles. Y lo mismo pasa con la electricidad. Ahora a Qatar les ha tirado un poquito de migas, porque ya me dirás tú lo que son $12 millones en 3 meses para Qatar, que más o menos lo que se deben gastar en helados en los palacios
de los grandes emires del país, en la misma proporción que vive 1,5 millones de personas con electricidad otras 5 o 6 horas al día, pues ese es lo que ellos pues se pueden gastar en un fin de semana. La policía turca detuvo al supuesto autor del atentado contra el Club Reina en Estambul, en el que murieron 39 personas la noche de Año Nuevo. El atacante, identificado como Abdulkadir Masaripov y de origen centroasiático, fue capturado por la policía en un suburbio de Estambul cuando estaba junto a su hijo de 4 años. Junto a él fueron detenidas otras 4 personas, 3 de ellas mujeres y un hombre kirguizo. Según ha trascendido a la prensa, Masaripov era de origen uzbeco, si bien el gobierno turco apuntó que posiblemente perteneciera a la etnia túrquica uigur en China y que habría llegado a Turquía desde Kirguistán. Daesh, en cuyo nombre actuó el detenido, ha perpetrado en Turquía 14 atentados los últimos 2 años que han causado unos 250 muertos, entre ellos civiles, turistas extranjeros, policías y soldados. Sí, de todas maneras, a mí esta detención me llama un poquito la atención, porque el atentado ha sido reivindicado por Daesh. Los terroristas de Daesh no actúan después de un atentado de la manera que ha actuado Masaripov, huyendo, escondiéndose junto a su niño y entregándose prácticamente sin resistencia. Los terroristas de Daesh son shahidi, son mártires, se hacen inmolar, y dado que él no murió en el atentado mismo y logró escapar, lo lógico, si hubiera sido un terrorista yihadista de Daesh, es que hubiera intentado hacerse con algún otro explosivo, con armas o alguna otra, y seguir matando hasta que fuera asesinado, hasta que fuera eliminado. Cosa que no ha pasado, se ha escondido, ha huido y lo han encontrado con su hijo. A mí esta historia me suena un poco extraña. Ya sé que parezco un poco paranoico, pero a mí todas las actuaciones del gobierno turco me despiertan muchos resquemores, porque ellos están imponiendo una opacidad informativa tremenda, con lo cual no se puede nunca uno fiar de lo que dicen. Ni siquiera se puede uno fiar que todos los atentados los cometan contra ellos y que en algún caso no estén algunas fuerzas gubernamentales o políticas, por lo menos, detrás de alguno de estos intentos. Evidentemente no es la forma de actuar de grupos como el PKK kurdo, que ataca en general objetivos que tienen que ver con el Estado, o sea, policías, soldados, etcétera, etcétera. Esta vez fue un atentado contra civiles en una discoteca, pero digo y reitero, me llama la atención primero el accionar del terrorista después del suceso, 17 días perdido por ahí. Segundo, que no es de la procedencia habitual, no es un terrorista que provenga de los medios de países, digamos, árabes. Proviene de países musulmanes, de Centro Europa, pero no árabes. En ese sentido, tendría más vinculación ideológica o el modus operandi de los chechenos en Rusia. Aquí podríamos encontrar que podría haber alguna vinculación entre la acción de este señor y algo que tenga que ver también con Rusia. La delegación de asociaciones israelitas argentinas, DAYA, instó a la justicia del país a esclarecer con rapidez las circunstancias de la muerte violenta y dudosa del fiscal Alberto Nisman, de la que este miércoles se cumplen 2 años. El titular de la institución declaró: «Creo que en ningún país del mundo, tras la desaparición dudosa de un fiscal de la nación, transcurren 2 años sin aún conocer con exactitud qué es lo sucedido». Nisman estaba a cargo de la investigación del atentado contra la sede del Centro Comunitario Judío AMIA, en el que fueron asesinadas 85 personas en Buenos Aires en 1994. El 18 de enero de 2015 fue hallado con un tiro en la cabeza en su casa, 4 días después de denunciar a la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados por el ataque de 1994.
aún no se ha podido establecer si se trató de un suicidio, un asesinato o un accidente en la manipulación del arma, aunque la familia del procurador asegura que fue un homicidio. Bueno, al respecto hablamos también hoy, tenemos un programa dedicado a un monumento que le han hecho a Alberto Nisman y que se inaugura hoy en Israel, en la localidad de Nahariya. Pero volvamos al tema. Evidentemente, lo que la delegación de asociaciones israelitas argentinas no quiere es que el caso Alberto Nisman se convierta como el caso AMIA o el caso Embajada de Israel en un caso sin resolver 20 y pico de años después. En este caso han pasado 2 años, pero en estos 2 años lo único que se ha hecho más que procesar las pruebas ha sido destruir las pruebas. En Radio Sefarad desde el primer momento hemos tenido testimonios de personas allegadas a Alberto Nisman y que nos han dado fe de que era imposible la tesis del suicidio, y como también se ha visto por las pocas pruebas que han trascendido, es que era imposible porque, entre otras cosas, hay un problema de que uno no se puede suicidar con una mano cruzándola y tirándose en la sien de la otra, del otro lado, que eso es lo que aparece en el cadáver de Alberto Nisman. Y tampoco es lógico que la manipulación de un arma lleve a que uno se pegue un disparo en la sien. Uno puede haberse disparado en la frente o en el pie o en cualquier otra parte, pero para hacerlo en la sien uno tiene que llevarse el caño de la pistola a la cabeza, a menos que alguien vaya a hacerlo para ver, dice, a ver si esto suena o no suena, y eso no lo hace ni hasta el más idiota de todos. Y ni el más idiota de todos se puede creer que esto no sea sino un asesinato, un magnicidio, y además con el agravante que él al día siguiente iba a presentarse en el Congreso para presentar la acusación formal contra la presidenta del país, y al día siguiente pues toda la investigación en torno a Nisman fue encharcada, empantanada. Hubo un periodista que dio la noticia por un chivatazo de alguien que estaba en el operativo 10 horas antes de que se comunicara a la policía que había sucedido ese suceso. Cosas que hay tantas, aquí ya no es especulaciones como en el caso Kennedy, que uno dice, igual no nos contaron toda la verdad porque podría haber sido de otra manera. Aquí tenemos constancia y la veracidad de que no se contó la verdad, que se manipularon las pruebas, y esto a lo único que apunta a que fue asesinado desde círculos cercanos al gobierno. No estamos diciendo que la señora presidenta fuera la que apretara el gatillo, ni que ni siquiera fuera ella la que diera la orden, pero sí que círculos allegados al gobierno argentino de entonces estuvieran vinculados a este asesinato, como posiblemente también lo estuvieran vinculados no solamente al asesinato, sino también a lo que denunciaba el fiscal Nisman de este encubrimiento de los autores materiales e intelectuales del atentado de la AMIA, y que también a través de la investigación pues se puede saber que lo que había descubierto Nisman sobre este tema pues apuntaba a que en realidad era el gobierno iraní. Hace poco hemos despedido en el sepelio a uno de los presidentes iraníes, Rafsanjani, que estaba a cargo de la presidencia de su país cuando se produjo este atentado y cuando se produjo el diseño del atentado contra la AMIA. Con lo cual, todos estos asesinos y atentadores contra la humanidad pues andan sueltos, y todos ellos están hilvanados por este mismo hilo conductor de la corrupción y el asesinato. Y hay quien apunta a que este asesinato del fiscal Nisman fue obra de los servicios secretos iraníes, por supuesto con la connivencia de círculos muy cercanos al gobierno de Argentina. Terminamos aquí las noticias. Gracias, Jorge. Hacemos ahora una pausa y regresamos con la agenda cultural.
Regresamos ahora con la agenda cultural. Damos la bienvenida a Raquel. ¿Cómo está, Raquel? Hola, Alex. Bueno, cuéntanos, estamos hablando esta semana de todos los actos que se prevén, ¿no?, para este aniversario del Día del Holocausto que se celebra a finales de enero. El 27 de enero ya saben que coincide con la fecha de la liberación, no nos gusta emplear esa palabra, con la llegada de los rusos a Auschwitz. Y bueno, son muchos los actos, vamos a ir poquito a poquito hablándoles de ellos. Empezamos situándonos en el que fue pionero en la celebración de estos encuentros de homenaje, el de la Asamblea de Madrid. El primero de ellos se celebró en 1999, o sea que ya son más que veteranos, y en este caso conmemoran el Día Internacional de Recuerdo del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad el propio 27 de enero. Lo harán se hará a las 12:30 de la mañana. A esa hora comenzará el acto institucional en la Asamblea de Madrid, que congregará a los máximos representantes políticos madrileños, profesores y alumnos de diferentes colegios e institutos de la comunidad y representantes de la Federación de Comunidades Judías de España y de la Comunidad Judía de Madrid. Por supuesto, el solemne encendido de las velas en recuerdo a las víctimas, héroes y justos de la Shoah será uno de los momentos más emocionantes del acto. Como les decíamos, recordar que la Asamblea de Madrid fue la primera institución que celebró un acto de estas características en nuestro país ya en 1999. Bueno, pues felicitamos esos actos y que continúen 18 años después. Seguimos, nos trasladamos a Asturias. Allí, con la asistencia de casi 100 alumnos y medio centenar de profesores, también el 27 de enero tendrá lugar el acto educativo del Holocausto en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a las 9 de la mañana. Está organizado por la comunidad judía de Asturias y viene también siendo tradicional que se unan a estas conmemoraciones del 27 de enero en el Principado. Y el 30 de enero, a la 1 del mediodía, el Senado celebrará el acto de Estado con motivo de este Día Oficial de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Será el 30 de enero a la 1 del mediodía en el Senado, en la sala de antiguas sesiones de esta Cámara Alta. Contará con la presencia de la superviviente Annette Cavelli. De ella les vamos a hablar en la segunda noticia de este informativo. Muy bien, cuéntanos y háblanos de ella, claro. Centro Sefarad tiene el honor de propiciar un encuentro con esta sobreviviente de la Shoah. Será el día 25 de enero, 2 días antes de ese 72º aniversario de la liberación de Auschwitz. Bueno, Annette Cavelli, les hablamos brevemente de ella, nació en el seno de la comunidad sefardí de Salónica el 25 de abril de 1925. A partir de la ocupación alemana, las condiciones de vida, ya saben, resultaban atroces para los judíos. Con apenas 17 años fue deportada a Auschwitz junto con su madre, quien fue inmediatamente asesinada en la cámara de gas. Annette, sin embargo, escapó a las sucesivas elecciones, aunque, bueno, imagínense, no nos podemos ni imaginar, ¿no?, lo durísima que fue su vida en Auschwitz. Tras 2 años y 2 meses de cautiverio, fue obligada a caminar en una marcha de la muerte que le condujo hasta el campo de Ravensbrück y de ahí al de Malchow. Una mañana de 1945 descubre que los guardias nazis han desaparecido, por lo que junto con otras camaradas alcanza las líneas norteamericanas y logra salvarse. Bueno, sobre su experiencia nos hablará Annette Cavelli. Gracias al Centro Sefarad Israel, será una charla, un encuentro el día 25 en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez, aquí en Madrid. Pues una cita sin duda particular y muy digna de escuchar, imprescindible para conocer de primera mano la magnitud de unos hechos tan desastrosos. También estará Cavelli en el encuentro en la Asamblea de Madrid. O sea, estará en el Senado, en la Asamblea de Madrid. En el Senado el día 30, el 25 la tendremos en esta charla. Senado día 30, Asamblea día 27 y el 25 en esta charla que propicia Centro Sefarad. Y para terminar, seguimos en clave de Shoah, pero para hablarles de una obra de teatro
que ya les avanzamos hace tiempo porque nace también de la mano de una exposición de la que hablamos aquí en Radio Sefarad. ¿Se acuerdan que había una exposición dedicada al tema sefardí en la Escuela de Tatuadores de Madrid? Sí, ¿Te acuerdas, Alex? Que era muy curioso, muy curioso. Bueno, pues ya llega ¿Quién te cierra los ojos? Así se llama esta obra de teatro que ha escrito e interpreta en uno de los papeles principales nuestro compañero José Polo Espliguero. José Polo colaboró con Radio Sefarad y bueno, hemos seguido en contacto, así que estamos muy contentos de poder hablarles de esta obra que nos lleva a historias que a lo largo de los siglos conectan a las familias que han sido depositarias de importantes tradiciones culturales e incluso de secretos que se van transmitiendo de generación en generación. Quien te cierra los ojos es la llave que permitirá descubrir la importancia de las raíces de la familia, la llave de los Caraso de la Cueva y los Periñat. Una llave que, además de abrir una puerta que no se sabe dónde está, simboliza un compromiso que se ha mantenido vivo con el paso de los años. Hace más de una década, nos cuenta José, la casualidad o no, me permitió descubrir mis orígenes sefardíes y adentrarme en una cultura que empezó a hablarme y a seducirme. Años más tarde, durante mi formación actoral, porque además de periodista, José es actor, la mujer judía de Bretz me llevó a plantearme las siguientes cuestiones. ¿Qué hubiera pasado si en mi familia la huella judía no se hubiera borrado por completo? ¿Hubiera sido un impedimento haber estado casado con una persona de origen alemán en tiempos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Una ideología podría ser capaz de vencer el amor? Bueno, esta es la introducción a esta obra de teatro, cuya sinopsis es: mientras en España se divide por la guerra, Harbia y Ezra hablan de amor en un campo de girasoles, del suyo, un amor más fuerte que la metralla. Pero el deber empuja a Ezra al campo de batalla y hace que sus vidas se tambaleen. Los años, la ausencia de noticias y el miedo a la soledad llevan a Harbia a emprender una nueva vida junto a Mick, un antiguo compañero de la escuela. Sin embargo, un nuevo revés del destino volverá a trastocar sus planes. El regreso de Ezra y una huida a Alemania los pondrán de nuevo ante la misma diatriba. ¿Qué debe vencer, el amor o el deber? Bueno, pues una serie de interrogantes que aborda José Polo en este ¿Quién te cierra los ojos?, esa cita teatral para todos nuestros oyentes de Radio Sefarad y más allá, todos aquellos que quieran acudir a este espectáculo. A estas representaciones. Mira, digo las fechas. Se estrena el propio 27 de enero en el Centro Cultural Paco Raval a las 8 de la tarde, precisamente en el Día de Homenaje a las Víctimas del Holocausto. El 1 de febrero estará en la nave 73 de Madrid, el 4 de febrero en Colmenar Viejo, el 8 del mes que viene vuelve a la nave 73, también estarán presentes el día 15 y el 22, y habrá más fechas próximamente. Y nosotros hablaremos con los responsables, esperamos que con José Polo y con el resto de compañeros de este Quien te cierra los ojos, que despierta tanto nuestro interés. Seguro que sí. Pues gracias, Raquel, por la agenda cultural un día más y hasta mañana. Gracias a ti, gracias a nuestros oyentes y hasta mañana.